Estamos con Irma Ciani, ella es secretaria adjunta de la CGT, institución que forma parte también de la mesa del Consejo Económico y Social. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Danae, ¿cómo estás? Muy bien. Me Buenas alegro. tardes. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre desarrollo regional, que tiene que ver con estudios que ha estado realizando la mesa del Consejo Económico y las instituciones. Desde el sector tienen una mirada muy crítica, digamos, de la situación actual del país y de la región también. Sí, desde la CGT nosotros estamos permanentemente siguiendo el proceso de las economías regionales, estamos siguiendo cómo los trabajadores se insertan o qué impacto tienen en la fluctuación que hay últimamente en las economías regionales, teniendo en cuenta el modelo económico instalado en el país que está dejando cada vez más trabajadores fuera del sistema, fuera del ámbito laboral. Entonces, este es un momento muy crítico en nuestro sector. Nuestro sector, el del movimiento obrero organizado, está compuesto por todas las actividades que se desarrollan en Río Cuarto y en la región. En el último plenario hemos podido hacer una evaluación de cuál era la situación de cada uno de los gremios y qué estaba pasando y de qué forma el sindicato concurría en su auxilio en caso de haber problemas. Río Cuarto ha sido siempre una ciudad que ha tenido un nivel de vida y una idiosincrasia, digamos, diferenciadas con otras ciudades. Nosotros estamos muy cerca de una zona eminentemente agropecuaria, una zona que produce riqueza. Sin embargo, en los últimos años, esa riqueza fue trasladada hacia otros lugares y no ha quedado en la ciudad, o si ha quedado algo es muy poco. Entonces el sector de la clase media baja, que es la composición del sector de los trabajadores, se ha visto bastante comprometida y con muchos problemas. Podemos hablar de algunos de los sectores en particular que son los más, digamos, los que han sufrido problemas más graves. Si hablamos de la industria de la carne, por ejemplo, y tengamos en cuenta que Río Cuarto no es una ciudad industrial, sino una ciudad con industria, y esas industrias están manejadas por pymes que en este momento están sufriendo las consecuencias de los vaivenes económicos que se están produciendo en el país. Y entonces, ¿qué pasa? Esas pymes ya prácticamente están en cesación de pagos o con corte en su cadena de pagos, y en consecuencia el costado más sensible es dejar trabajadores fuera de la actividad. Hablábamos de la industria de la carne. En Avex, por ejemplo, que salieron 160 empleados del sector del trabajo. Y alguno podrá decir, bueno, pero esos 160 empleados aceptaron el retiro voluntario. Es que de otra manera eh, era imposible, por lo menos, ir resolviendo las dificultades más inmediatas de la empresa. Salen del circuito del trabajo, acumulan una cierta cantidad de dinero por ese retiro voluntario que le va a durar entre 3 y 6 meses, y después es más gente desempleada. Otro sector que se maneja con pymes es el de la industria metalúrgica. Y si bien no hay grandes industrias en Río Cuarto, los hay aquí y en la región, eh, pymes muy importantes que producen determinados insumos, y bueno, en este momento están en una situación muy difícil y con amenaza de pérdida de empleos. El comercio, que es la industria viva de Río Cuarto, porque esta es una ciudad de servicios, también está pasando un problema muy grave, que es los despidos por goteo, el cierre de comercios, el vuelco de fuerza laboral a la economía informal, donde se pierde seguridad social que tiene que ver con el cuidado de la salud y también con los haberes jubilatorios futuros. Y si hablamos del tema salud,
La salud pública está hecha a pedazos. Cualquiera puede decir, nosotros hemos tenido un diagnóstico que esto es un desastre, no se contrata, hay monotributistas, eso no se vio nunca en las instituciones médicas. Y es como que hay un desgaste de todo lo que es la fuerza laboral. Pero ese desgaste se manifiesta precisamente en que la gente está teniendo imposibilidad habitacional, es decir, se vencen sus alquileres y no puede alquilar otra cosa, o no pueden pagar los servicios como gas, agua, luz, sobre todo los que hemos sufrido los tarifazos. El gas está a un costo imposible de sostener como insumo familiar, la electricidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, todo esto que tiene que ver con lo que está pasando en un plano más acotado, que es la ciudad, también impacta en las economías regionales, porque la gente que acá no gana no compra lo que producen las economías regionales. Pero además en las economías regionales se están perdiendo, digamos, la posibilidad también de trabajar, de producir, si tenemos en cuenta que lo que debería derivarse a créditos productivos realmente no sabemos dónde está y no tiene que ver con utilizar los productos de la zona y hacerle agregado de valor para que haya movilidad económica. Así que bueno, esto es en líneas generales lo que está pasando. Siguen faltando políticas que vayan a la estructura de la economía y que se puedan medir a mediano y largo plazo para generar, digamos, empleo genuino en las regiones. Exactamente, no hay políticas públicas que apunten a generar empleo genuino, porque para que haya empleo genuino hay que abrir nuevas fábricas, ampliar su capacidad productiva, sumar nuevas tecnologías, y se hace todo lo contrario, se cierran las fuentes de trabajo. Entonces es muy difícil de que podamos tener empleo genuino. Y digo, no hay políticas públicas, pero tampoco no se sabe cuál es el rumbo de la economía, porque si analizamos el día de hoy, fue un día caótico. El presidente hace determinados anuncios por un lado y al mediodía se derrumba todo con el aumento del dólar. Y si no tenemos una economía totalmente dolarizada, pero mañana vamos a tener todo más caro. Entonces, 3 insumos básicos de la canasta familiar, que es la leche, el pan, la carne y algunas frutas y verduras, pero tomemos los 3 primeros nada más, mañana van a estar de acuerdo a lo que hoy pasó con el mercado cambiario y a la respuesta que ese mercado ha tenido del mercado en general. Entonces vamos a abonar todo más caro, vamos a pagar todo más caro. Y eso lo que hace es correr los límites. Los que estaban en la clase media más o menos acomodada, un escalón más abajo, clase media baja, que es lo que es de esa manera como se determina. Desde ese lugar la línea se corre a la línea de pobreza y los que estaban en la línea de pobreza a la línea de indigencia. Entonces, todos estamos mal y esto no tiene que ver con que estamos poniéndole dramatismo a la situación. La situación es dramática y bueno, creemos en que esto se tiene que resolver democráticamente, el gobierno fue elegido democráticamente, de la misma manera tiene que soportar soportar este proceso, buscarle la vuelta, tratar de resolver los problemas y esperar que este proceso finalice y bueno, el pueblo decidirá cómo quiere seguir viviendo. Si las cosas se resuelven, mejor para todos. Como sector, bueno, tienen un diagnóstico bastante claro y amplio de la situación. ¿Tienen algún tipo de petición específica hoy para hacer? Bueno, nosotros hicimos el día lunes un plenario en la ciudad de Córdoba de todas las regionales de la provincia. En eso fuimos pioneros porque desde Río Cuarto sale la idea de crear este plenario de regionales de la provincia de Córdoba. Hicimos un documento
que tomamos como punto inicial los 100 puestos de trabajo que se perdieron en la fábrica militar de Villa María y Río Tercero. Eso nos dio la pauta de que esto no da para más. Y los 200 puestos que se iban a perder del transporte público, que por suerte 3 empresas se hicieron cargo y pudimos ver que se encaminó el tema. Pero a partir de la pérdida de esos 100 puestos de trabajo nos reunimos en la ciudad de Córdoba el lunes y el documento fue muy crítico, pero ya dejamos de hacer un diagnóstico de si el gobierno tiene políticas públicas, si tiene el rumbo adecuado, si no lo tiene. Nosotros lo que hicimos fue agregar todo este diagnóstico de cada uno de los sectores, de los que te hablaba primero, y decidir que vamos a tomar medidas de fuerza. Primero tiene que ver con que no aceptamos ningún tipo de reforma al sistema laboral en la Argentina, que queremos que se resuelva el problema de los adultos mayores mediante una jubilación adecuada. Queremos la defensa de la educación pública, que más allá de quién gestione, si es privado o público o el gobierno, sigue siendo educación pública y específicamente el sector de universidades, porque un país es rico cuando las universidades funcionan como deben funcionar, producen los profesionales que tiene que producir con el nivel académico que corresponde. Pero para obtener todo eso necesitamos que haya presupuesto, no desfinanciamiento. Podemos discutir todo, los salarios de los docentes, y podemos discutir cómo van a funcionar las distintas cátedras. Podemos discutir todo en las universidades. Lo que no podemos discutir es que debe haber presupuesto universitario adecuado a la función que tienen las universidades en una sociedad. Otra cosa que nosotros estamos reclamando es la defensa de la industria nacional, porque es desde el único lugar de donde nosotros vamos a obtener empleo genuino. Así que vamos a hacer una reunión el día 3 de septiembre para decidir cuál va a ser la modalidad de una movilización muy importante que vamos a hacer el 7 de septiembre en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde van a confluir todos los sectores, porque quedó ya decidido en este plenario de que las organizaciones obreras, o sea, CTA y CGT, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sociales, cooperativas, barriales, van a ser parte de esta movilización. Y el día 7 pensamos que va a ser una movilización muy importante. Y el día 25, ya desde hoy, hemos decidido nuestra adhesión al paro general de actividades que se va a hacer en todo el país. Bien, esperemos que escuchen los gobernantes. Sí, es probable que puedan abrir los ojos y ver que ya la ciudadanía no está en la calle porque se le ocurre, a nadie le gusta estar en la calle reclamando. Todos preferimos estar en nuestros hogares, en nuestros trabajos y cumpliendo con la función para la que nos hemos formado. Pero bueno, pareciera que nadie escucha, no se animan a hacer corrección en el rumbo. Podrían abrir un espacio de concertación y diálogo social donde todos pudiéramos sumar desde la oposición, desde las distintas vertientes ideológicas, partidarias, junto con el gobierno, y ver qué vuelta le encontramos a esto. Pero no se ha dado eso, hasta ahora no sabemos cuáles son los motivos del gobierno para mantenerse tan cerrado a cualquier tipo de concertación o de mínima una mesa de diálogo. Así que me parece que por ese lado va la solución. Bien, desde las instituciones siempre el pedido de unidad nacional. Sí, nosotros una de las cosas fundamentales que reclamamos es trabajar en unidad por la unión nacional.
Bien. Muchísimas gracias. Silvia. No, al contrario, Danae, muy amable.